Hola, muy buenas noches, bienvenidas compañeras, gracias por acudir a este encuentro. Mi nombre es Saúl Ospitia Quintero, soy estudiante de Comunicación Social del CEAD Pamplona, actualmente curso el periodo 8, ¿cierto? Y bueno, les cuento que en esta ocasión vamos a hacer un conversatorio en el marco de lo que hemos realizado hasta ahora en el curso de investigación cualitativa. Bueno, gracias, Saúl, por gestionar este espacio para este conversatorio en el marco del curso de investigación cualitativa. Me gustaría presentarme también. Mi nombre es Sara y Sofía Vargas Ariza. Soy estudiante también de comunicación social de octavo semestre y actualmente pues estoy matriculada en el CEAD de Vélez Santander, pero vivo en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Angie Gisela Guillén Bastos, también estudiante de comunicación social, matriculada en el CEAT de Bucaramanga y pues estoy agradecida por estar con ustedes en este momento para hacer la grabación del conversatorio que tenemos para esta fase. Hola, buen día. Mi nombre es María Alejandra Arango Fernández. Soy estudiante de comunicación social en la ciudad de Bucaramanga. Perfecto, compañeras. Bueno, muy agradecido porque estén aquí. Y lo primero que vamos a hablar es la justificación de la elección temática que hicimos en la fase 2 y que nos ha permitido continuar con el desarrollo de este proceso de formación en el curso de investigación cualitativa. La elección temática fueron las prácticas comunicativas para la inclusión social en la población de vulnerabilidad. En este caso fue la que compartí en el foro colaborativo y finalmente decidimos hacer el proceso de investigación cualitativa con la población objetiva de Medellín, ¿cierto? El porqué de esta elección temática tiene que ver con las prácticas comunicativas que nos parecen muy importantes, sobre todo en los contextos sociales de cada uno de nosotros, ¿cierto? Las personas en condición de vulnerabilidad han venido teniendo dificultades a lo largo de la historia en el acceso a la comunicación y cómo se integran en la sociedad. Basado en esa elección temática, nosotros pretendemos hacer un proceso de investigación, ¿cierto? Hemos diseñado una técnica de investigación y bueno, espero que alguna de ustedes me diga cómo fue ese proceso de diseño de la técnica de investigación, por qué lo elegimos y basado en el tema, cómo nos ayudó a realizar el proceso de una manera satisfactoria, teniendo en cuenta nuestros contextos, digamos, geográficos que son distintos. Nos encontramos en departamentos diferentes, aunque estemos matriculados en Pamplona o en Cúcuta. Y Saúl, bueno, muchas gracias por el contexto. Me gustaría iniciar pues aportando, creo que el tema que escogimos fue muy interesante debido a que considero que las expresiones o los símbolos construidos en comunidad, dependiendo mucho de las poblaciones, es muy interesante porque varía, ¿no? No todas las poblaciones o no todos los territorios tienen la misma forma de expresarse, no todos tienen la misma forma de comunicarse y muchas veces debido a los territorios o al contexto social cambia mucho la forma en cómo se utilizan también las tecnologías, cómo se utilizan las redes sociales, cómo se le da pues el significado también a todas estas cosas. Entonces, el hecho de poder investigar cómo en las poblaciones vulnerables, que son por lo general las poblaciones que no tienen un acceso ilimitado quizás a internet, a aparatos electrónicos, a un montón de cosas, como la tienen de pronto otras poblaciones, cómo esto afecta en su forma de comunicarse, en su construcción de símbolos y en su construcción lingüística. Entonces, esto nos pareció muy interesante. Personalmente, pues me gustó apoyar la postura y la idea de Saúl al principio, pues, de el curso para poder escoger esta temática. Y bueno, pues ya también entrando un poco en contexto. Siento que el mecanismo de entrevista semiestructurada pues fue algo muy positivo pues según el tema que hemos escogido, debido a que pues la entrevista semiestructurada nos permite conocer como de primera mano cuál es la percepción de la población, de la comunidad, qué es lo que ellos piensan desde su experiencia, desde su diario vivir, desde su cotidianidad, saber cómo su cotidianidad precisamente aporta a la construcción de símbolos y porque esto varía como viéndolo desde un contraste con otras poblaciones, incluso con nosotros mismos, cómo nos comunicamos nosotros que somos de pronto de un contexto poblacional diferente al de estas personas, qué es lo que cambia. Entonces siento que esto es muy interesante y la construcción de la entrevista pues fue muy chévere porque pues tuvimos como la oportunidad de poder
como ponernos en los zapatos de la comunidad y decir como, bueno, ¿qué les vamos a preguntar? ¿Qué es lo que queremos conocer y a qué queremos profundizar para poder llegar a la conclusión de la premisa que postulamos inicialmente de cómo cambia la forma de comunicarse en esta población? Perfecto, Saray. Me llama mucho la atención que menciones el tema del contraste del contexto social, porque si bien elegimos el contexto de Medellín, ¿cierto? En las otras poblaciones también hay dificultades de acceso a la información, pero yo siento que aquí, al haber tanta diversidad cultural, ¿cierto? Que es una ciudad a la que llega mucha gente, como Bogotá, donde estás en este momento. Esa elección de la técnica de investigación también nos ha facilitado el tema de llegar a más personas. Ese diseño de entrevista semiestructurada que lo hemos direccionado a una encuesta de Google Forms, ¿cierto? Nos permitiría que una sola persona que tenga un poco de mayor acceso a la información o a la tecnología en determinada comunidad pueda servirnos a nosotros como un agente de apoyo que ayude a hacer que digamos, sus conocidos, su comunidad pueda, digamos, participar de la mejor manera. Saray, me encanta tu participación y bueno, espero que sigamos ahorita en este momento ya con esos retos y quiero que hablemos también de cómo hicimos el diligenciamiento, bueno, el diseño de los formatos de consentimiento informado. Sobre todo porque, a ver, al principio se nos hizo muy difícil porque no encontrábamos un formato, no sabíamos de dónde sacarlo, hasta que por allá encontramos uno que había uno de nosotros que había trabajado en otro curso en 2022 y bueno, ahí empezamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, continuemos ya con algunas de nuestras compañeras que nos puedan contar cómo ha sido esa experiencia y qué es lo más significativo. Bueno, compañeros, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, definitivamente, pues en la investigación cualitativa que se ha desarrollado centrándonos en la temática de vulnerabilidad en la condición social de Medellín, como ustedes mismos dicen y sabemos, hay avances tecnológicos, urbanísticos, que siguen enfrentando también desafíos significativos en términos de desigualdad social. Y en medio de eso, pues podemos encontrar también en esta investigación o en este curso, eh, al cuantificar, podemos también contribuir como estudiantes información relevante, donde podemos desarrollar políticas, ya sea de respeto, al hablar de un trabajo, de los desafíos en el momento de hacer una investigación, como lo que es reunirnos logísticamente, buscar recursos para organizar el trabajo de campo, poder también coordinar transportes, alojamientos, equipos, ¿sí? A la hora de poder ser serios en partes de investigación, tener una comunicación o un lenguaje. eh, digamos que hay barreras lingüísticas a la hora de tratar ciertos niveles culturales porque estamos hablando de vulnerabilidad social. Entonces, estamos entrando a Medellín, una ciudad en potencia, pero que la invade una vulnerabilidad o un recurso que a veces puede ser incoherente, pero es una realidad que debemos aceptar. Entonces, ¿de qué manera podemos abordarla y poder coordinar estratégicamente con el terreno que estamos tratando? No solamente al hablar de terreno, podemos hablar de condiciones como el clima, la geografía, las infraestructuras, pero sí también podemos hablar de desafíos inesperados, como por ejemplo trabajar en zonas rurales o urbanas, ¿sí? Que necesitamos también en el estudio encontrar de qué manera tratarlas y de qué manera hablarle a estas personas, porque no vamos a poderle hablar a una persona con el mismo lenguaje cuando vive en una zona urbana o en una zona rural. Son diferentes formas porque también tienen mecanismos de defensa diferentes, ¿sí? Y hay que abordarlos de otra estrategia. Y ahí entonces podríamos hablar de una estrategia o de una interacción social donde podemos construir una confianza para que haya una realidad o que encontremos una escena valiosa o una disposición al compartir información, que es lo que nosotros estamos buscando. Cualificar la información que tenemos para el estudio, ¿sí? Entonces es necesario como eso y que nosotros como investigadoras nos podamos adaptar a la zona donde estamos, a las personas a las cuales vamos a investigar y poder tener un plan A y B para en el momento de estar ya en la zona poder cambiar la marcha de acuerdo a las circunstancias.
Gracias, compañeros, por el espacio que me brindan para, pues, también aportar a este conversatorio. Eh, Quisiera aportar que hemos venido trabajando sobre esta investigación, esta problemática que hemos encontrado. Y pues inicialmente hemos trabajado sobre el consentimiento informado a base de uno que ya la UNAD nos había presentado en algún momento, pero pues que lo hemos reestructurado para poder presentarlo en esta ocasión, para poder que se adapte a nuestras necesidades en este caso, ¿verdad? Asimismo, hemos tenido pues algunas dificultades por el hecho de que no todos estamos en el mismo contexto social, no estamos ubicados en la misma ciudad, por así decirlo, y pues hemos elegido la entrevista semiestructurada, ¿por qué no otra? Pues por lo que ya acabo de mencionar, y la entrevista semiestructurada nos permite llegar a las personas sin tener la necesidad de estar allí con ellas, ¿sí? Esto nos permite poder entrevistarlas, poder hacer las preguntas a través de medios de WhatsApp, a través de una entrevista por Google. La cuestión es que es virtual y nos ha permitido llegar a las personas y pues lo que tratamos de buscar es que podamos llegar a trabajar en la construcción de representaciones positivas de las poblaciones vulnerables, tratando de destacar la resiliencia, las habilidades que ellos tienen y pues en vez de recriminar su vulnerabilidad, tratamos de sacar a flote esa resiliencia que ellos tienen, ¿verdad? Dicho esto, el abordaje de la inclusión social a través de estas prácticas comunicativas, en este caso en Medellín, lo tratamos de hacer multifacético. ¿Para qué? Pues para tener en cuenta estas particularidades de cada grupo vulnerable. Las estrategias que mis compañeras han presentado, pues tratan de estar orientadas a estos espacios virtuales con el fin de dar representaciones inclusivas a los medios. A veces los medios de comunicación, aunque los tenemos, se cohíben de mostrar estas vulnerabilidades que se presentan en cada una de las personas. Es por eso que tratamos de usar las plataformas digitales para dar se podría decir, empoderamiento a las personas y ofrecerles recursos que fortalezcan su integración en la sociedad. Entonces, muchas gracias y espero que podamos seguir, digamos, con el proceso formativo de la mejor manera. No sé si alguna quiera decir algo y eso sería básicamente todo. No, bueno, a mí me gustaría pronto contar una experiencia que sí tuve como ya para cerrar y agrupar pues todo lo que hemos hablado, que pues es muy como provechoso poder estudiar este tema de la investigación cualitativa porque siento que como comunicadores en un futuro laboral nos vamos a ver enfrentados pues a estas situaciones, bien sea que trabajemos en cualquier área, así sea periodística, uno tiene que enfrentarse al tema de investigar, precisamente eso, de ir, de investigar, de cualificar. Y yo hace 2 años tuve la oportunidad de viajar a Medellín, pues yo soy artista, también aparte pues de mi formación como comunicadora social, pues también soy artista de teatro musical y tuve la oportunidad de ir al Festival de las Artes Escénicas en Medellín hace 2 años, eso fue en el 2022, y tuve la oportunidad de estar en los dos contextos, en el Medellín high, el Medellín bonito que todo el mundo conoce, el Medellín turístico. Tuvimos la oportunidad de presentarnos con un público pues muy distinguido, un público extranjero, un público de artistas de Medellín y pues claro, el ver la reacción de las personas, el ver cómo se nos acercaban a decirnos cosas, claro, uno nota. Hay muchas cosas de su lenguaje, de su construcción de símbolos, de su construcción lingüística de las personas. Y tuve la oportunidad de ir a una comuna, a un colegio de una comuna, a ir a presentarnos y claro, el choque es súper fuerte porque no es lo mismo. Los chicos, por ejemplo, son más penosos. Me acuerdo mucho que yo fui como artista, pero también en esa oportunidad hice la sistematización de la experiencia. Entonces tenía que hacer entrevistas y tenía que hacer las entrevistas a los chicos. Y claro, era súper difícil porque los chicos, no, espérate, me da pena, no sé qué decir, no sé cómo hablar, decían cositas muy cortas, a diferencia del otro público que se sabía desenvolver un poco más. Entonces, por ejemplo, desde la experiencia que yo tuve, siento
siento que es súper interesante como esa denotación de cómo los contextos sociales y poblacionales pueden como hacer una gran diferencia en la forma de cómo se comunican las personas. Claro que sí, Saray. Yo creo que es totalmente cierto. A nadie se le puede negar que la diferencia de contexto social en Medellín es muy marcada, que las personas que viven en las comunas uno, en la comuna popular, tienen dificultades en el acceso a la información grandísimas, ¿cierto? Es mucha exclusión social, y pasa que en el sur de la ciudad realmente es todo lo contrario. Entonces, están las mejores universidades, está la gente, están los extranjeros, están las personas que estudian, los emprendedores, está bueno todo, ¿cierto? Y yo siento que ese es el mayor problema al que nosotros no nos enfrentaríamos, porque es cómo abordamos la técnica de investigación, esa aplicación, para que las respuestas sean reales, ¿cierto? Para que podamos realmente cualificar lo que está pasando en el contexto, que básicamente es las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, ese gran reto es cómo las prácticas comunicativas que tienen estas poblaciones realmente sí funcionen o no. Yo siento que no están funcionando, que las personas en condición de vulnerabilidad están presentando inconvenientes grandes en el acceso a la información, a las redes sociales, en cómo se informan, cómo tienen oportunidades laborales, económicas y de emprendimiento, ¿cierto? Y cómo las instituciones del gobierno tratan de mitigar eso. Aunque sea un solo contexto y aunque haya una particularidad, vienen de realidades sociales como el desplazamiento forzado, la extorsión. Hay personas que lo han perdido todo, hay personas que nunca han tenido acceso a la información, hay personas que simplemente no han estudiado, ¿cierto? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, compañeras, en el futuro. Muchísimas gracias por todas las participaciones y me encanta que tengan esas visiones, que hayan sido tan, pues, tan generosas a la hora de aportar. Y bueno, muchas gracias.